La familia celebraba con alegría mientras su perra Bella daba a luz no a 3 ni a 5, sino a 15 cachorros en una sola noche. Los vecinos lo llamaron un milagro. Los niños aplaudían con emoción y la casa se llenó de celebración. Pero en cuestión de días, la emoción se convirtió en inquietud. Los recién nacidos no lloraban como cachorros, no se movían como cachorros, y algunos ni siquiera parecían cachorros. Bella se volvió intranquila, protegiéndolos ferozmente, como si supiera un secreto que nadie más conocía. Cuando el veterinario finalmente examinó la camada, su rostro perdió todo el color. Retrocedió, sacudiendo la cabeza, y susurró palabras que silenciaron la habitación. Estos no eran cachorros en absoluto, y lo que realmente eran dejó a todos en shock absoluto. La noche estaba tranquila, interrumpida solo por los suaves gemidos de una perra acostada en la esquina de la sala de estar. Bella, una perra de color dorado y compañera de la familia, estaba inquieta, caminando de un lado a otro antes de finalmente acomodarse en una manta. Su respiración se volvió pesada, su cuerpo temblaba con esfuerzo. La familia se reunió a su alrededor, susurrando palabras de aliento. Habían estado esperando este día, sabiendo que estaba a punto de dar a luz en cualquier momento. De repente, un pequeño llanto llenó el aire. El primer cachorro había llegado, diminuto y frágil. La emoción llenó la habitación. Los niños aplaudieron mientras los padres observaban con lágrimas en los ojos. Uno por uno nacieron más cachorros. 3, 5, luego 7. Bella lamió a cada uno con ternura, acercándolos para darles calor. La familia se maravilló de su fuerza y devoción. Habían visto perros dar a luz antes, pero esto era diferente a todo lo que habían experimentado. La pila de cuerpos diminutos creció más grande, llenando la manta con vida y ruido. Pasaron las horas, pero Bella continuó. Su cuerpo temblaba de agotamiento, pero seguía adelante. 9 cachorros, luego 11. Los niños contaban cada nueva llegada con asombro. ¿Cuántos habrá?, preguntó uno con los ojos muy abiertos. El padre negó con la cabeza, asombrado. Finalmente, cuando la 15ª forma diminuta llegó al mundo, la habitación quedó en silencio de incredulidad. 15 cachorros, un número increíble, más de lo que nadie pensó posible. Bella se acostó pesadamente. Sus ojos se cerraron mientras se acurrucaba protectoramente alrededor de ellos. La sala de estar ahora parecía como si un milagro se hubiera desplegado. Las mantas estaban cubiertas de recién nacidos, retorciéndose. Sus pequeños llantos resonaban suavemente. Los niños se acercaron, fascinados por la vista. Los vecinos que habían escuchado las noticias pronto se agolparon en la puerta, ansiosos por presenciarlo por sí mismos. 15 cachorros, dijo uno con asombro. Eso es increíble. La familia brillaba de orgullo, orgullosa de su amada Bella. Por un momento parecía que nada podía arruinar la felicidad que llenaba la casa esa noche. Sin embargo, debajo de la alegría, algo inusual persistía. Algunos de los recién nacidos no se veían exactamente como los demás. Sus llantos eran más agudos, sus movimientos extraños, sus pequeños rostros no completamente como cachorros. La familia lo descartó, riendo nerviosamente. «Solo son diferentes», dijo la madre, restándole importancia. Bella, sin embargo, los observaba cuidadosamente, sus ojos agudos con una extraña intensidad. Parecía sentir algo que nadie más podía ver. El nacimiento milagroso apenas había comenzado su misterio. La mañana después del parto, la casa de la familia estaba llena de emoción. Los niños se despertaron temprano, corriendo a la sala de estar para ver a Bella y sus recién nacidos. 15 cuerpos diminutos se retorcían y chillaban bajo el calor de su madre.
Los niños se reían, señalando lo pequeños e indefensos que se veían los pequeños. «Son como juguetes diminutos», exclamó uno. Los padres sonrieron, sintiéndose bendecidos. Parecía un milagro, un momento único en la vida que había convertido su hogar en un lugar de celebración. La noticia del nacimiento extraordinario se extendió rápidamente por el vecindario. Al mediodía, vecinos curiosos estaban tocando la puerta, ansiosos por ver el espectáculo. Uno por uno, entraron jadeando de asombro ante la vista de 15 recién nacidos apiñados alrededor de Bella. «Nunca he visto algo así», susurró un vecino. Otro se rió. «Bella debe estar orgullosa. Le ha dado a su familia más que suficiente alegría para toda una vida». La familia resplandecía de orgullo, empapándose de la admiración. Los niños insistieron en darles nombres a cada uno de los recién nacidos, garabateando ideas en trozos de papel. «Este debería llamarse Afortunado», dijo un niño, señalando a un cachorro particularmente pequeño. Otro declaró: «Este es Estrella, nació de último». Su risa llenó la casa, el sonido de la inocencia y la felicidad resonando en cada rincón. Bella observaba con ojos cansados pero contentos, su cola moviéndose suavemente mientras dejaba que su familia se maravillara de su nueva camada. Esa noche, la familia preparó una pequeña celebración. Decoraron la sala de estar con globos e invitaron a amigos cercanos a unirse a ellos. Platos de comida y tazas de té llenaron la mesa mientras todos se turnaban para mirar a los recién nacidos. Cada visitante se fue asombrado, diciéndole a la familia lo bendecidos que eran. Los padres intercambiaron miradas de orgullo, susurrando sobre cómo Bella les había dado un regalo como ningún otro. Para ellos se sentía como si la vida no pudiera ser mejor, pero mientras la risa y la alegría llenaban el hogar, Bella permanecía vigilante. Sus ojos seguían a ciertos recién nacidos con una intensidad cautelosa. La familia asumió que simplemente estaba siendo protectora, pero la forma en que los olía y empujaba a algunos de ellos se sentía diferente, casi incierta. Aún así, la atmósfera era demasiado alegre para que las dudas se infiltraran. La familia celebraba un milagro, sin darse cuenta de que oculta bajo su alegría estaba la primera sombra de una verdad increíble. Al principio, todo parecía normal. Los recién nacidos chillaban y se retorcían como lo hacen los cachorros, presionándose cerca de su madre para calentarse. Pero en cuestión de días, la familia notó pequeñas diferencias que no podían explicar. Algunos de los bebés lloraban en tonos agudos que no sonaban como gemidos típicos de cachorro. Sus llantos eran más agudos, casi inquietantes. Los niños se reían nerviosamente ante los sonidos extraños, pero Bella no lo encontraba divertido. Sus orejas se levantaban cada vez. Su cuerpo se tensaba como si sintiera algo inusual. La hora de alimentación trajo más preguntas. Mientras la mayoría de la camada amamantaba naturalmente, varios tenían dificultades. No se aferraban como los demás. En cambio, se retorcían extrañamente como si no estuvieran seguros de cómo alimentarse. La familia intentó ayudar, guiándolos más cerca, pero incluso entonces sus movimientos parecían torpes. «Tal vez solo son más débiles», sugirió el padre, aunque la duda persistía en su voz. Bella, sin embargo, los empujaba con un cuidado inusual, sus ojos llenos de algo que parecía más preocupación que orgullo. La familia también notó diferencias en apariencia. Mientras muchos de los recién nacidos se veían como cachorros ordinarios, caritas redondas, con pelaje suave, algunos tenían rasgos más afilados. Sus narices se veían ligeramente diferentes y sus cuerpos parecían más largos, más delgados. «Crecerán», insistió la madre, descartando su propia inquietud. Pero cuando tocó su pelaje, hizo una pausa. Se sentía más áspero,
no tan suave como los demás. No dijo nada a los niños, sin querer arruinar su alegría. La hora de juego también se volvió más extraña. A medida que pasaban los días, los cachorros deberían haber comenzado a gatear torpemente, moviendo sus colas y ladrando suavemente. En cambio, algunos se movían de una manera inusual. Sus pasos eran espasmódicos, su equilibrio inestable. Sus ojos, cuando finalmente se abrieron, brillaban con una intensidad que inquietaba a la familia. En lugar de curiosidad juguetona, su mirada parecía más aguda, más observadora. «Solo necesitan tiempo», aseguró el padre a todos, aunque incluso él se encontró estremeciéndose cuando esos ojos se fijaron en los suyos. La familia quería desesperadamente creer que todo era normal. Reían, jugaban y se decían a sí mismos que cada diferencia era inofensiva, pero el comportamiento de Bella contaba otra historia. A menudo separaba a algunos de los recién nacidos del resto, curvando su cuerpo protectoramente alrededor de ellos, como si los protegiera o los mantuviera separados. Sus instintos eran fuertes, sus ojos vigilantes, y mientras la familia descartaba las rarezas, en el fondo, sabían que algo sobre esta camada no estaba bien. El comportamiento de Bella pronto se volvió imposible de ignorar. Siempre había sido una perra gentil, juguetona y amable, pero ahora parecía inquieta, incluso incómoda. Cada vez que la familia se acercaba a los recién nacidos, Bella se posicionaba cuidadosamente entre ellos y sus cachorros. Normalmente una perra madre permitiría con gusto que sus humanos de confianza se acercaran a su camada, pero Bella gruñía suavemente cuando alguien tocaba a ciertos. El retumbar bajo en su garganta no era agresivo, era protector, como si sintiera algo que los humanos no podían entender. Por la noche, Bella actuaba aún más extraño. En lugar de descansar pacíficamente con los 15 recién nacidos, llevaba suavemente a algunos lejos a otra esquina, dejando a los demás atrás. La familia la encontraba por la mañana, acurrucada firmemente alrededor de esos pocos, sus ojos bien abiertos y alertas. «Solo está abrumada con tantos bebés», sugirió la madre, tratando de aliviar la tensión. Pero en el fondo, todos se preguntaban por qué Bella señalaba a los mismos recién nacidos una y otra vez. La forma en que los limpiaba también era inusual. Los perros lamen a sus cachorros para consolarlos, pero Bella lamía a ciertos repetidamente, casi obsesivamente, como si estuviera tratando de borrar algo sobre ellos. Cuando los niños intentaban levantarlos, todo el cuerpo de Bella se ponía rígido. Sus ojos se estrechaban, sus orejas se echaban hacia atrás. «Tranquila, chica», susurró el padre con suavidad, volviendo a dejar el cachorro. Bella inmediatamente lo agarró y lo acercó de nuevo, su cuerpo temblando protectoramente mientras lo acariciaba. La familia comenzó a susurrar entre ellos. «¿Por qué los trata de manera diferente?», preguntaron los niños. «Están enfermos». Pero cada vez que intentaban observar de cerca, Bella parecía proteger a los recién nacidos aún más. Sus instintos eran más agudos que nunca, y la intensidad en sus ojos hacía que la familia se sintiera incómoda. No estaba siendo hostil, pero tampoco estaba relajada. Era como si Bella supiera algo sobre su camada que aún tenían que descubrir, algo que no podía explicar con palabras. Pasaron los días y el extraño comportamiento de Bella solo se profundizó. Rara vez dejaba el lado de los recién nacidos, negándose a comer a menos que la familia le llevara comida directamente. Su cola ya no se movía cuando los vecinos venían de visita. En cambio, su mirada permanecía fija en su camada. La familia quería creer que todo era normal, pero los instintos de Bella contaban una historia diferente. Su naturaleza protectora ya no se trataba solo de ser madre. Se trataba de proteger un secreto que los humanos aún no habían descubierto. Al principio,
La familia trató de reírse del extraño comportamiento de Bella. «Solo está siendo una mamá cuidadosa», dijo el padre encogiéndose de hombros. Pero a medida que pasaban los días, la inquietud comenzó a crecer. Los cachorros no actuaban como perros normales. Algunos se negaban a ladrar o gemir, en cambio hacían llantos agudos y penetrantes que resonaban extrañamente en la habitación. Otros parecían inquietos, caminando con movimientos espasmódicos en lugar de gatear torpemente como lo hacen normalmente los cachorros. Los niños intercambiaron miradas nerviosas, su emoción anterior reemplazada por una preocupación silenciosa. La madre notó que sus cuerpos también estaban cambiando demasiado rápido. Los cachorros normales permanecen pequeños durante semanas. Su pelaje se suaviza lentamente a medida que crecen. Pero estos recién nacidos parecían desarrollarse más rápido. Sus ojos se abrieron antes de lo esperado, brillando extrañamente bajo las luces tenues. Sus extremidades se estiraban más largas, sus movimientos más controlados de lo que deberían haber sido a una edad tan temprana. «¿Se supone que crecen tan rápido?», preguntó en voz alta una noche. Nadie tenía una respuesta, ni siquiera el padre. Los niños, una vez ansiosos por jugar, ahora dudaban. «Son diferentes», admitió la más joven, aferrándose a la mano de su madre. Cuando uno de los cachorros la miró con una mirada sin parpadear, retrocedió rápidamente. «No parece un cachorro», susurró. La madre la regañó suavemente, sin querer alimentar el miedo, pero ella misma había sentido el mismo escalofrío cuando esos ojos se encontraron con los suyos. No eran juguetones o inocentes. Parecían demasiado agudos, demasiado conocedores, casi antinaturales. El padre trató de mantenerse optimista. «Tal vez es solo un rasgo de raza raro», sugirió. Buscó en línea hasta tarde en la noche, buscando artículos sobre camadas inusuales, peculiaridades genéticas o defectos de nacimiento, pero nada coincidía con lo que estaban viendo. Cada comparación no logró explicar el crecimiento rápido, los llantos extraños o la forma en que Bella se comportaba. Cuanto más buscaba, más pesado se volvía su corazón. En el fondo, incluso él no podía negar que algo sobre esta camada no cuadraba. Aún así, la familia se aferró a la esperanza. Se dijeron a sí mismos que los cachorros eran simplemente únicos, que la gran camada de Bella había creado diferencias inusuales, pero las dudas persistieron, haciéndose más fuertes cada día. Cada vez que uno de los cachorros se movía demasiado rápido, o miraba demasiado tiempo, o lloraba demasiado agudamente, la verdad se acercaba más. Algo estaba mal. El milagro que una vez llenó su casa de alegría se estaba convirtiendo lentamente en un misterio, uno que ya no podían ignorar. Los vecinos, que una vez se maravillaron de la camada de Bella, pronto comenzaron a notar lo que la familia estaba tratando de ocultar. Cuando pasaban a ver a los cachorros, sus sonrisas se desvanecían en ceños fruncidos, desconcertados. «No se ven como cachorros normales», susurró uno, mirando sus cabezas de forma extraña y patas inusualmente largas. Otro murmuró: «Esos llantos suenan extraños». La familia se rió nerviosamente, descartando los comentarios, pero cada observación hacía sus dudas más pesadas, confirmando que no eran los únicos inquietos. Los niños del vecindario, que una vez rogaban sostener a los cachorros, ahora dudaban. Cuando un niño valiente extendió la mano, el cachorro que tocó dejó escapar un chillido agudo que lo hizo saltar hacia atrás con miedo. «¡Eso no es un ladrido!», gritó, aferrándose a la mano de su madre. Los padres rápidamente acercaron a sus hijos, intercambiando miradas incómodas con la familia. «Tal vez solo no están acostumbrados a la gente todavía», ofreció el padre débilmente. Pero nadie parecía convencido.
Durante una reunión familiar, los parientes que vinieron a visitar estaban igualmente inquietos. Un tío, que había criado perros toda su vida, se agachó para examinar la camada más de cerca. Después de una larga pausa, sacudió la cabeza. «No sé qué son estos», dijo suavemente, «pero no son como ningún cachorro que haya visto». Sus palabras enviaron un escalofrío por la habitación. La familia intentó cambiar de tema, pero los susurros continuaron mucho después de que terminó la visita. Incluso el comportamiento de Bella llamó la atención de los visitantes. Cada vez que alguien se inclinaba demasiado cerca, se posicionaba rápidamente, bloqueando a los extraños cachorros de la vista. Sus gruñidos eran bajos, pero lo suficientemente firmes como para hacer que los invitados retrocedieran nerviosamente. «Es protectora», explicó la madre, pero su explicación sonaba hueca. Protectora era una cosa, pero la protección intensa de Bella parecía más miedo. Era como si no confiara en nadie más con estos recién nacidos, ni siquiera en su propia familia. A medida que pasaban los días, menos personas venían a visitar. La curiosidad se había convertido en inquietud, y la inquietud en evitación. El milagro, una vez celebrado ahora, llevaba una nube de sospecha. La familia, una vez orgullosa, ahora se sentía avergonzada bajo los ojos vigilantes de sus vecinos. Todavía querían creer que estos eran cachorros. Pero la reacción de cada visitante plantaba semillas más profundas de duda. Lo que sea que Bella había dado a luz ya no era solo su secreto. Rápidamente se estaba convirtiendo en el tema de conversación de todo el pueblo. A medida que pasaban las semanas, los recién nacidos crecieron rápidamente, demasiado rápido. Sus cuerpos se alargaron. Sus patas se estiraron más altas que los cachorros normales y sus rasgos afilados se volvieron más pronunciados. Los niños, una vez emocionados de jugar con ellos, ahora se paraban a distancia. «Ya no parecen cachorros», susurró la más joven, aferrándose al brazo de su madre. Los padres intercambiaron miradas preocupadas, pero no dijeron nada. Querían proteger a sus hijos del miedo. Sin embargo, incluso ellos no podían negar los extraños cambios que sucedían ante sus ojos. La forma en que las criaturas se movían inquietaba a la familia. En lugar de tambalearse torpemente como cachorros aprendiendo a caminar, se lanzaban con una velocidad sorprendente. Por la noche, sus sonidos se hicieron más fuertes, más agudos, resonando por la casa como llantos que no pertenecían a perros en absoluto. A veces, Bella aullaba en respuesta, su cuerpo tenso, sus orejas planas. Era como si estuviera advirtiéndoles o tratando de comunicar algo que los humanos nunca podrían entender completamente. Su apetito también planteó preguntas. La comida regular para cachorros no parecía suficiente. La devoraban rápidamente, su hambre insaciable. Sin embargo, algunos la rechazaban por completo, prefiriendo trozos de carne que el padre proporcionaba. Sus pequeños dientes afilados crecieron más rápido de lo esperado, brillando cuando abrían la boca. La madre frunció el ceño cada vez que los veía masticar, susurrando: «Están creciendo demasiado rápido. Esto no es normal». Pero el padre sacudió la cabeza, insistiendo: «Se calmarán». Solo son diferentes. Sus palabras, sin embargo, llevaban poca convicción. Los susurros de los vecinos también se hicieron más fuertes. Desde detrás de las cortinas observaban a la extraña camada jugar en el patio, moviéndose de manera diferente a cualquier cachorro que hubieran visto antes. «No son perros», murmuró una voz. «Algo está mal». Los niños evitaban pasar por la casa y los adultos susurraban sobre llamar a las autoridades. La familia intentó ignorarlo,
Pero el chisme se extendió rápidamente. Lo que una vez se sintió como una bendición, ahora llevaba un sentido de vergüenza, como si su hogar estuviera escondiendo un secreto peligroso. Dentro de la casa, la tensión creció más pesada cada día. Los niños rogaban por respuestas. El corazón de la madre se llenó de temor, e incluso el padre ya no podía ocultar su inquietud. Solo Bella parecía entender completamente. Nunca dejó su lado, sus ojos agudos y vigilantes, protegiendo a la misteriosa camada con devoción inquebrantable. La familia quería creer en un milagro, pero en verdad estaban viviendo en medio de un misterio creciente, uno que estaba en espiral más allá de su control. La familia se sentó junta una noche, el aire pesado con silencio. Los niños ya no se reían cuando miraban a los recién nacidos. En cambio, susurraban preguntas que sus padres no podían responder. ¿Por qué se ven diferentes? ¿Por qué hacen esos sonidos? La madre acarició el cabello de su hija, tratando de ocultar su inquietud. Son especiales, susurró, pero sus palabras se sintieron vacías, incluso para ella misma. El amor por los bebés de Bella chocaba con el miedo que roía que algo sobre ellos no estaba bien. El padre luchó más. Adoraba a Bella y quería creer que su camada era solo inusual, no peligrosa. Pero cada noche, cuando los extraños llantos resonaban en la oscuridad, sus dudas crecían. «No son como perros», admitió suavemente a su esposa. Ella lo miró con ojos preocupados. «¿Entonces qué son?», preguntó. Ninguno tenía respuesta. La incertidumbre los carcomía, dejándolos inquietos y temerosos de lo que el mañana podría traer. Aún así, el amor hacía difícil alejarse. Bella los cuidaba con feroz devoción, lamiéndolos, acurrucándose alrededor de ellos y protegiéndolos de cada mano curiosa. Observándola, la familia se sentía desgarrada. Si Bella los aceptaba, ¿cómo podrían ellos no hacerlo? Ella parecía entenderlos de una manera que los humanos nunca podrían. Los niños, a pesar de su miedo, todavía se acercaban a veces, incapaces de resistir la atracción de las pequeñas criaturas. Su amor luchaba con la inquietud que se asentaba en sus corazones. La tensión creció cada vez que venían visitantes. La familia ponía sonrisas, fingiendo que todo estaba bien, pero a puerta cerrada discutían en voz baja. La madre insistía en que necesitaban respuestas. El padre se resistía, temeroso de lo que la verdad podría ser. «¿Qué pasa si la gente se los lleva?», susurró bruscamente. El pensamiento de perder a los bebés de Bella, sin importar lo extraños que fueran, lo llenaba de temor. Preferiría vivir en la duda que enfrentar el dolor de la separación. Esa noche, mientras la familia intentaba dormir, los sonidos de la camada llenaron la casa una vez más. Los llantos eran más agudos, los movimientos más ruidosos, diferentes a todo lo que habían escuchado de cachorros antes. La madre yacía despierta, su corazón latiendo con fuerza. Miró a Bella, que se sentó observando a su camada con ojos brillantes y sin parpadear. Dividida entre el miedo y el amor, la familia se dio cuenta de una cosa con certeza. Esto ya no era solo un milagro. Se estaba convirtiendo en un misterio inquietante. Finalmente, la madre ya no pudo ignorar la inquietud. Una mañana, tomó el teléfono y llamó al veterinario local. «Algo no está bien», confesó en voz baja. «Los cachorros de Bella son diferentes». El veterinario, sorprendido por su tono, aceptó visitar esa misma tarde. Cuando la familia se enteró, sus emociones chocaron. Alivio, miedo y temor se mezclaron juntos. Los niños se aferraron a Bella nerviosamente mientras el padre paseaba por la habitación, murmurando: «Tal vez no es nada, tal vez solo son inusuales». En el fondo, no estaba seguro. Cuando llegó el veterinario,
Bella ladró una vez, luego se calmó, aunque su cuerpo permaneció tenso. Se arrodilló junto a la manta, donde estaban los 15 recién nacidos retorciéndose. A primera vista, sonrió, encantado por la gran camada. Pero a medida que sus ojos se movían de uno a otro, la sonrisa se desvaneció lentamente. Se inclinó más cerca, su ceño frunciéndose, sus manos levantando cuidadosamente a una de las criaturas más pequeñas. Sus llantos agudos resonaron haciendo que Bella gruñera protectoramente, sus ojos fijos en cada movimiento del veterinario. El veterinario examinó a cada recién nacido cuidadosamente. Algunos se veían lo suficientemente cerca de perros, aunque aún inusuales, mientras que otros parecían innegablemente diferentes. Sus ojos eran más agudos, sus dientes ya comenzaban a mostrarse y sus movimientos demasiado avanzados para su edad. Escuchó sus llantos, sacudiendo la cabeza lentamente. «Extraño», murmuró, su rostro tensándose. La familia intercambió miradas incómodas. «¿Qué quiere decir con extraño?», preguntó rápidamente el padre, su voz inestable. El veterinario no respondió de inmediato, su silencio más fuerte que las palabras. Los niños observaron con ojos muy abiertos mientras el veterinario continuaba su inspección. «¿Están enfermos?», preguntó tímidamente la más joven. La madre apretó su mano, susurrando: «Lo averiguaremos». Pero el veterinario no parecía convencido de que la enfermedad fuera la respuesta. En cambio, hizo preguntas sobre cuándo Bella estuvo afuera por última vez, si había estado cerca de animales salvajes, si había vagado antes del parto. Cada pregunta hizo que los corazones de la familia latieran más fuerte. ¿Por qué el veterinario haría tales preguntas sobre cachorros recién nacidos? Cuando finalmente terminó el examen, el veterinario se puso de pie, su expresión ilegible. Se quitó los guantes lentamente, como si estuviera comprando tiempo para elegir sus palabras. «Están vivos y fuertes», dijo cuidadosamente. «Pero necesito ser honesto, estos no son como ningún cachorro que haya visto antes». La habitación quedó en silencio. Bella se acurrucó más apretadamente alrededor de su camada, su gruñido bajo y constante. Los rostros de la familia perdieron color. El miedo se infiltraba. Algo inexplicable se estaba desarrollando ante sus ojos. El silencio inquieto del veterinario pesaba mucho en la habitación. La familia se sentó congelada, esperando que él explicara, pero evitó sus ojos al principio. En cambio, se agachó nuevamente, observando a las criaturas de cerca. Pasó sus dedos suavemente sobre su pelaje, estudió sus patas de forma extraña y escuchó cuidadosamente su respiración. Cada detalle parecía perturbarlo más. Finalmente, suspiró, quitándose el estetoscopio. «No quiero alarmarlos», comenzó, su voz baja. «Pero algo no está bien aquí». El padre se movió nerviosamente. «¿Qué quiere decir con que no está bien?», preguntó rápidamente, sus palabras rompiendo el silencio. El veterinario lo miró, luego volvió a mirar la extraña camada. Los cachorros normalmente no crecen de esta manera. Sus dientes no deberían ser tan afilados todavía. Sus llantos no son llantos de perro. Los niños se inclinaron más cerca, asustados pero curiosos. «¿Entonces qué son?», susurró uno. El veterinario dudó, sin querer decirlo. Sus patas hicieron que el aire se sintiera más frío, más pesado, más sofocante. Bella gruñó suavemente, sintiendo la tensión. Presionó más cerca de sus bebés, sus ojos fijos en el veterinario. Levantó las manos cuidadosamente, retrocediendo ligeramente. «Ella sabe algo», murmuró. La madre frunció el ceño. «¿Sabe qué?». El veterinario se aclaró la garganta, su tono cuidadoso. «Los perros son protectores, sí, pero esto es diferente. No solo los está protegiendo, está ansiosa».
Es como si incluso ella se diera cuenta de que estos pequeños no son completamente lo que deberían ser. La familia intercambió miradas temerosas. La madre abrazó fuertemente a su hija más joven, susurrando que todo estaría bien, aunque no estaba segura de creerlo. La mandíbula del padre se apretó. «Nos está asustando», dijo firmemente. «Si no son cachorros, entonces, ¿qué son?». El veterinario no respondió directamente. En cambio, preguntó si Bella había estado cerca de animales salvajes. Las mentes de la familia corrían, tratando de recordar. La pregunta por sí sola fue suficiente para plantar el terror. ¿Por qué preguntaría eso a menos que sospechara algo aterrador? Finalmente, el veterinario sacudió la cabeza lentamente. «Necesito más tiempo, más pruebas», admitió. «No puedo decirles exactamente qué son todavía, pero puedo decirles esto. No son cachorros normales». Sus palabras resonaron por la habitación como un trueno. Los niños jadearon, la madre se cubrió la boca y el padre se quedó sin palabras. Bella acercó a su extraña camada, su cuerpo temblando protectoramente. El nacimiento milagroso que una vez trajo alegría, ahora llevaba una sombra oscura e inquietante. Al día siguiente, el veterinario llamó a la familia a su clínica. Su voz por teléfono había sido seria, dejándolos inquietos durante todo el viaje. Bella estaba inquieta mientras llevaban a ella y a la camada a la pequeña sala de examen. El veterinario esperaba con un archivo en sus manos, su expresión tensa. Les hizo un gesto para que se sentaran. «He estudiado sus muestras y comportamientos», dijo lentamente. «Lo que encontré es inusual». La familia se inclinó hacia adelante, corazones latiendo en sus pechos, colocó el archivo sobre la mesa, abriéndolo para revelar imágenes y notas. «Estos no son cachorros», dijo firmemente, sus ojos encontrando los de ellos. Las palabras golpearon a la familia como una ola. «No son cachorros», repitió la madre, su voz temblando. Los niños jadearon de shock. El padre frunció el ceño, sacudiendo la cabeza. «Eso es imposible. Bella es su madre. La vimos dar a luz». Pero el veterinario no retrocedió. «Sí, ella los dio a luz, pero lo que salió no es completamente canino». Levantó a una de las criaturas suavemente, señalando las diferencias. «Miren los dientes, demasiado afilados demasiado pronto. Los ojos, vean las ranuras. Eso no es típico de los perros. Sus llantos, su crecimiento rápido. Estos rasgos pertenecen a algo más». La familia miró horrorizada y fascinada. «Entonces, ¿qué son?», exigió el padre, su voz quebrándose. El veterinario dudó, luego habló en voz baja. «Creo que son híbridos, cruzados con otra especie. Algo salvaje, algo peligroso». La habitación quedó en silencio. Los niños se aferraron a su madre con los ojos muy abiertos y temblando. El rostro del padre palideció mientras trataba de procesar las palabras. «Me está diciendo que mi perra dio a luz a no perros», susurró. El veterinario asintió solemnemente. «Sí, sucede raramente bajo circunstancias inusuales, pero estas criaturas no son cachorros normales. No crecerán hasta convertirse en perros normales. Sus instintos serán más fuertes, su comportamiento impredecible». Su tono era firme, su preocupación escrita en toda su cara. Bella gimió suavemente, acurrucándose alrededor de su camada como para protegerlos del juicio. La madre se secó las lágrimas de los ojos, incapaz de desviar la mirada. Los niños susurraron nerviosamente. «¿Qué les pasará?». El padre se sentó congelado, mirando a los recién nacidos que una vez había celebrado como un milagro. La verdad estaba afuera. Los 15 bebés de Bella no eran perros en absoluto, y lo que realmente eran era un misterio que pronto sacudiría no solo a la familia, sino a todo el pueblo. El viaje a casa desde la clínica del veterinario fue silencioso.
Los niños se acurrucaron juntos en el asiento trasero, sus rostros pálidos de confusión. Bella yacía acurrucada protectoramente alrededor de su camada, sus ojos mirando nerviosamente a cada sonido. El padre agarró el volante con fuerza, su mente corriendo con las palabras del veterinario. «No perros». La frase resonó en su cabeza una y otra vez. Quería creer que era un error, pero la evidencia era clara. Su corazón dolía de negación y miedo. En casa, la madre trató de consolar a los niños. «Todavía son bebés», susurró, abrazándolos, pero su propia voz temblaba. Quería creer que el amor solo podría borrar la verdad, pero la duda roía su corazón. ¿Podrían estas criaturas volverse peligrosas algún día? ¿Estarían seguros sus hijos? Cada llanto agudo de la camada la hacía estremecerse ahora, aunque los ojos vigilantes de Bella le recordaban que todavía estaban bajo el cuidado de su madre. Los niños, divididos entre el miedo y el afecto, no podían dejar ir su apego. Habían dado nombres a los recién nacidos, susurrado promesas e imaginado futuros con ellos. Ahora todos esos sueños se sentían frágiles. «No me importa si no son perros», dijo tercamente el mayor. «Todavía son nuestros». Sus palabras llevaban la inocencia del corazón de un niño, pero también la confusión de alguien demasiado joven para entender el peligro. Los ojos de la madre se llenaron de lágrimas. ¿Cómo podría decirles lo contrario? El padre paseó por la sala de estar hasta tarde en la noche, sus pensamientos inquietos. Deberían quedarse con la camada. Podrían. ¿Qué pasaría si los vecinos se enteraran? ¿Qué pasa si las autoridades se involucraran? Miró a Bella, que yacía calmada, pero alerta junto a sus bebés. A pesar de todo, no parecía temerosa, parecía decidida. Para ella, no importaba lo que el veterinario había dicho. Estos eran sus hijos. Observándola, el padre se sintió dividido entre la razón y la lealtad. La familia se sentó junta tratando de decidir qué hacer. El miedo susurraba que deberían distanciarse, proteger su hogar y buscar ayuda. Pero el amor susurraba más fuerte, recordándoles el milagro que habían celebrado solo días antes. La elección era agonizante. Estaban dispuestos a arriesgarlo todo por la camada de Bella, o el miedo robaría el vínculo que habían construido. En ese momento, la familia se dio cuenta de que la verdad no era la parte más difícil. Era decidir qué vendría después. No tomó mucho tiempo para que las noticias escaparan de las paredes de la familia. El veterinario había hablado con cuidado, pero la palabra viajó rápidamente en un pueblo pequeño. Pronto, los susurros llenaron las calles. «Los cachorros de Bella realmente no son perros», susurró un vecino a otro. La gente intercambiaba miradas de shock cuando pasaban por la casa de la familia. Los niños que una vez rogaban ver a los recién nacidos ahora se quedaban lejos, aferrándose a las manos de sus padres. El nacimiento milagroso que una vez había atraído admiración, ahora estaba envuelto en sospecha y miedo. La curiosidad de los vecinos pronto se convirtió en chisme. Algunos afirmaban que siempre habían notado algo extraño en la camada. «Esos llantos no estaban bien», insistió uno. Otros juraron que habían visto a los bebés moverse de maneras en que ningún cachorro debería. Las historias se volvieron salvajes, cada repetición agregando más misterio. El miedo se extendió más rápido que la verdad, pintando la camada de Bella como algo antinatural, incluso peligroso. La familia podía sentir las miradas cada vez que salían, cada una pesada con juicio y duda. Una tarde, un grupo de vecinos se reunió cerca de la puerta de la familia, susurrando lo suficientemente fuerte como para ser escuchados. «No es seguro», murmuró un hombre. «¿Qué pasa si se vuelven peligrosos?». Otra sacudió la cabeza diciendo: «Esa pobre familia ni siquiera se da cuenta del riesgo». El padre se paró en la ventana.
sus puños apretados. Quería defender a Bella y sus bebés, pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo podría protegerlos de los rumores cuando incluso él todavía luchaba con sus propias dudas? Los niños sintieron el aguijón del aislamiento también. En la escuela, sus compañeros de clase hacían preguntas crueles. «¿Vives con monstruos?», se burló un niño. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras corrían a casa buscando consuelo de Bella, que lamió sus manos suavemente como si entendiera su dolor. La madre abrazó a sus hijos, susurrando: «Ellos no entienden, nosotros sabemos la verdad». Pero por dentro, incluso ella luchaba. ¿Qué pasa si los vecinos tenían razón? ¿Qué pasa si esto era algo mucho más peligroso de lo que el amor podría arreglar? A medida que el chisme creció, la familia se volvió más aislada. Los amigos dejaron de visitar, los parientes mantuvieron su distancia, y el milagro, una vez celebrado, se convirtió en un secreto que llevaban solos. Sin embargo, a través de todo, Bella nunca vaciló. Se quedó cerca de su camada, sus instintos protectores más fuertes que nunca. La familia se dio cuenta de que el mundo podría nunca aceptar lo que Bella había dado a luz. Y a medida que la verdad se extendió, una cosa se hizo clara: sus vidas nunca volverían a ser las mismas. La presión sobre la familia se volvió insoportable. Los susurros de los vecinos se convirtieron en advertencias y pronto llegaron cartas de los preocupados habitantes del pueblo instándolos a hacer algo sobre la inusual camada de Bella. El padre se sentó en la mesa de la cocina mirando las notas apiladas ante él. Cada palabra se sentía como una daga, miedo disfrazado de consejo. La madre colocó su mano en su hombro. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó suavemente. Él no tenía respuesta. Su corazón dolía, dividido entre la responsabilidad y el amor. Esa noche, los padres hablaron en voz baja mientras los niños dormían. «No podemos mantener esto en secreto para siempre», admitió la madre, su voz temblando. «Si no son perros, entonces ¿qué son? ¿Qué pasa si se vuelven peligrosos?». El padre suspiró pesadamente, mirando hacia Bella acurrucada alrededor de su camada. «Pero mírala», susurró. «Ella confía en nosotros para protegerlos. ¿Cómo puedo traicionarla?». La elección era clara pero imposible: arriesgarlo todo o renunciar a lo que amaban. Los niños, ajenos al peso completo de la situación, rogaron mantener a los recién nacidos. «Todavía son nuestros», insistió el mayor. «Nos necesitan». Sus palabras atravesaron los corazones de los padres. La madre sonrió débilmente, pero el miedo nublaba sus ojos. No quería aplastar su inocencia, pero la realidad presionaba pesadamente en su pecho. Realmente podrían criar 15 criaturas misteriosas, sabiendo el peligro que podrían traer. Su amor decía que sí, pero sus instintos gritaban que no. La familia decidió reunirse con el veterinario una vez más. Empacaron a los recién nacidos cuidadosamente, Bella siguiendo protectoramente detrás. El veterinario escuchó mientras derramaban sus preocupaciones. Su expresión se puso seria. «Necesitan prepararse», dijo suavemente. «Pueden no ser seguros para criar en un hogar. Podrían requerir cuidado especial o incluso reubicación». Los ojos de la madre se llenaron de lágrimas. El padre sacudió la cabeza, agarrando la mesa. «No», dijo firmemente, «son de Bella, son nuestros». De vuelta en casa, la decisión todavía pesaba sobre ellos. Bella lamió a cada uno de sus bebés tiernamente, su devoción innegable. La familia se sentó en silencio, observando. Sabían que el mundo afuera no entendería, pero dentro de su hogar el amor todavía gobernaba. Por ahora eligieron mantener a la camada a salvo, oculta del juicio. Pero en el fondo, cada miembro de la familia sentía lo mismo.
Su elección no solo cambiaría su futuro, sino que también pondría a prueba los límites del amor, la lealtad y el coraje. En las semanas que siguieron, la familia vivió en tensión silenciosa. Su secreto se hizo más pesado, pero también lo hizo su amor. Cada día observaban a las extrañas pequeñas criaturas crecer más fuertes, más afiladas y más misteriosas. Y cada día, Bella les recordaba algo importante. Su devoción nunca vaciló. No importaba lo que el veterinario dijera, no importaba lo que los vecinos susurraran, ella los veía solo como sus bebés. Su amor era feroz, incuestionable e incondicional. La familia no pudo evitar aprender de ella. Los niños, una vez asustados, comenzaron a mirar más allá de las diferencias. Dejaron de comparar a los recién nacidos con cachorros y simplemente los aceptaron por lo que eran, únicos, inusuales y aún dignos de cuidado. «Todavía son nuestros», le recordó el mayor a sus padres. Sus palabras llevaban la honestidad que solo el corazón de un niño podía sostener. Los padres intercambiaron sonrisas cansadas. El miedo persistía, sí, pero el amor era más fuerte. En ese momento se dieron cuenta de que no solo estaban protegiendo la camada de Bella, estaban protegiendo sus propios valores. El padre reflexionó profundamente cada noche. Pensó en el chisme, las advertencias y el miedo que se extendía por el pueblo. Sin embargo, sentado con Bella a su lado, también pensó en la lealtad. Estas criaturas, fueran lo que fueran, no habían pedido nacer diferentes, no habían elegido sus rasgos extraños o llantos inusuales. Merecían una oportunidad en la vida igual que cualquier otro ser. Esa verdad lo ancló, recordándole que la compasión siempre debería superar al miedo. La madre también llevaba su propia lección. Se dio cuenta de que los milagros no siempre llegan de la manera que esperamos. A veces se ven extraños, incluso aterradores. Pero el amor significa mirar más profundo, más allá de las apariencias, hacia el corazón. Observando a Bella acurrucarse alrededor de sus bebés, entendió algo profundo. La familia no se trata de perfección, se trata de devoción. Ya sea humano, perro o algo completamente diferente, el amor hace familia. Y esa realización le dio fuerza, incluso mientras la incertidumbre se cernía por delante. Al final, la historia ya no se trataba de si la camada de Bella eran cachorros o no. Se trataba del amor, la resiliencia y el coraje para enfrentar lo desconocido. La vida de la familia había cambiado para siempre, pero sus corazones habían crecido más amplios. Y tal vez ese era el verdadero milagro. No el nacimiento en sí, sino la forma en que los desafió a amar más allá del miedo, a proteger a pesar de la duda, y a permanecer juntos cuando el mundo los empujaba a separarse. Bella les enseñó que la familia no se define por la sangre o la especie, sino por la lealtad inquebrantable y el amor incondicional. Los niños aprendieron que la compasión significa aceptar a aquellos que son diferentes, incluso cuando otros no lo entienden. Los padres aprendieron que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino elegir el amor a pesar de él. Y juntos descubrieron que los milagros a veces vienen disfrazados, envueltos en misterio y desafío, pero siempre portando las semillas del crecimiento y la transformación. Las 15 criaturas, fueran lo que fueran, se habían convertido en parte de su historia. No como una fuente de vergüenza o miedo, sino como un testimonio de lo que una familia puede lograr cuando el amor guía sus decisiones. El camino por delante seguía siendo incierto. Preguntas persistieron, desafíos esperaban, pero la familia enfrentó el futuro juntos, unidos por su experiencia compartida y fortalecidos por el vínculo que habían forjado con Bella y su extraordinaria camada.
En las noches tranquilas, cuando la casa finalmente se calmaba, el padre a menudo se sentaba junto a Bella y sus bebés. Observaba cómo ella los cuidaba con tanta ternura, su instinto maternal más fuerte que cualquier miedo o incertidumbre. En esos momentos encontraba paz. Sabía que habían tomado la decisión correcta, no porque fuera fácil, sino porque era correcto. El amor siempre requiere coraje, y el coraje a veces significa desafiar las expectativas del mundo. La madre también encontró consuelo en esos momentos silenciosos. Mientras observaba a sus hijos jugar suavemente con los recién nacidos, ahora crecidos y más seguros, vio algo hermoso. Vio empatía, vio aceptación, vio la próxima generación aprendiendo que el valor de una vida no se mide por su apariencia o conformidad, sino por su capacidad de dar y recibir amor. Esa lección, se dio cuenta, era más valiosa que cualquier milagro. Los niños prosperaron a pesar del aislamiento que experimentaron en la escuela. El amor y la aceptación que aprendieron en casa se convirtieron en su armadura contra el juicio del mundo exterior. Defendieron a los que eran diferentes, hablaron contra el miedo y la ignorancia, y llevaron las lecciones de Bella en sus corazones. Crecieron más compasivos, más valientes y más sabios de lo que habrían sido sin esta experiencia extraordinaria. Bella misma parecía entender el regalo que había traído a la familia. No era solo una camada de bebés, sino una oportunidad de crecimiento, un desafío que los probaría y finalmente los haría más fuertes. Su devoción inquebrantable sirvió como recordatorio diario de que el amor verdadero no conoce límites, no hace preguntas y no se rinde, sin importar cuán difíciles se vuelvan las circunstancias. A medida que pasaban los meses, las criaturas continuaron creciendo de maneras que desafiaban la explicación. Algunos desarrollaron características más caninas, mientras que otros permanecieron únicamente diferentes. Pero todos compartían una cosa en común: eran amados. Eran parte de una familia que había elegido verlos no como aberraciones o amenazas, sino como seres dignos de cuidado, protección y afecto. El veterinario, quien continuó monitoreando la situación a distancia, quedó impresionado por la dedicación de la familia. Aunque mantuvo sus reservas sobre los riesgos potenciales, no pudo evitar admirar el coraje y la compasión que demostraban día tras día. Les ofreció su apoyo continuo, proporcionando orientación médica cuando era necesario y manteniéndose como un aliado silencioso en su viaje. Los vecinos, con el tiempo, comenzaron a suavizar su postura. Aunque muchos permanecieron escépticos y cautelosos, otros comenzaron a ver la situación bajo una luz diferente. Observaron desde lejos cómo la familia manejaba el desafío con gracia y determinación. Algunos incluso se acercaron con ofertas de ayuda, reconociendo que el amor y la dedicación que presenciaban merecían respeto, si no comprensión completa. La historia de Bella y su extraordinaria camada se extendió más allá del pequeño pueblo, capturando la atención de personas de lugares lejanos. Algunos la vieron como una historia de advertencia sobre los peligros de lo desconocido. Otros la vieron como un hermoso testimonio del poder del amor para superar el miedo y la incertidumbre. Pero para la familia no era ni una advertencia ni simplemente una historia. Era su vida, su realidad y su elección de vivir con compasión en lugar de miedo. Años más tarde, cuando los niños miraron hacia atrás, en este capítulo de sus vidas, lo hicieron con gratitud. El milagro que una vez pareció una carga se había convertido en su mayor maestro. Les había enseñado sobre resiliencia, sobre amor incondicional y sobre el coraje que se requiere para defender lo que es correcto, incluso cuando el mundo entero parece estar en contra de ti. Les había enseñado que la familia no se trata de perfección o conformidad,
sino de permanecer juntos a través de los tiempos más difíciles. Bella, ahora mayor y más tranquila, todavía observaba a su camada con ojos protectores. Su viaje había sido extraordinario, lleno de desafíos que ninguna perra madre debería tener que enfrentar. Pero nunca vaciló, nunca dudó, y en su devoción inquebrantable le dio a su familia humana el mayor regalo de todos, la comprensión de que el amor verdadero no requiere respuestas o certezas, solo compromiso y coraje. La historia del nacimiento milagroso se convirtió en leyenda en el pueblo, contada y recontada con cada generación. Algunos lo recordaron como una historia extraña de criaturas misteriosas. Otros lo recordaron como un poderoso recordatorio de que los milagros vienen en muchas formas, a menudo disfrazados como desafíos que nos obligan a crecer más allá de nuestras limitaciones. Pero para aquellos que lo vivieron, la familia que eligió el amor sobre el miedo siempre sería algo más profundo. Sería el momento decisorio de sus vidas, el punto en el que aprendieron que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar con amor a pesar de él. Sería el momento en que descubrieron que la familia no está definida por expectativas o normas sociales, sino por vínculos inquebrantables, forjados a través de experiencias compartidas y amor incondicional. Y así, el legado de Bella y su extraordinaria camada vivió no como una historia de monstruos o miedo, sino como un testimonio del poder transformador del amor, la resiliencia del espíritu humano y la belleza que se puede encontrar cuando elegimos abrazar lo desconocido con corazones abiertos y mentes dispuestas. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dar like, compartir y suscribirte. Quédate con nosotros para más historias que nos recuerdan el poder del amor, incluso cuando enfrentamos los mayores misterios de la vida. Porque al final, no son las respuestas que encontramos las que nos definen, sino las elecciones que hacemos y el amor que compartimos a lo largo del camino.